Bienvenidos, amigas y amigos, a un nuevo audiolibro completo en resúmenes de libros. Hoy nos sumergimos en una de las obras más explosivas, más leídas y, paradójicamente, más malentendidas del siglo XX, sobre la guerra prolongada, de Mao Zedong, escrito en mayo de 1938 en una cueva de Yan'an, con el ejército japonés a pocas centenas de kilómetros y los bombardeos retumbando en el horizonte. Este texto no es un libro de historia bélica, ni un tratado académico polvoriento. Es un grito de guerra disfrazado de reflexión filosófica, un mapa de ruta para países pobres que se niegan a morir, y sobre todo, la prueba de que a veces la victoria más grande nace de la derrota más aparente. Imagínense la escena. China, 1938. Shanghái ha caído, Nankín ha sido arrasada en la peor masacre del siglo en Asia. El gobierno nacionalista de Chiang Kai-shek huye hacia el interior como alma que lleva el diablo. Y en las ciudades ocupadas, los colaboracionistas ya se frotan las manos pensando en los negocios que harán con los nuevos amos japoneses. En ese momento exacto, cuando todo el mundo razonable diría, esto se acabó, un hombre de 44 años, con un abrigo raído y una pluma en la mano, escribe con calma quirúrgica, no, esto apenas empieza. Y tenía razón. Este libro no es largo en páginas, apenas unas 60 en la edición original, pero es gigantesco en consecuencias. Vietnam lo estudió como evangelio, y venció a Francia, y luego a Estados Unidos. Argelia lo tradujo al árabe y echó a los franceses. Cuba lo llevó en la mochila al Escambray. Hasta los generales norteamericanos en West Point lo incluyen hoy en sus programas, aunque con cara de funeral, porque les duele reconocer que un campesino chino les explicó hace 80 años por qué iban a perder en cualquier país que tuviera montañas, arrozales y gente dispuesta a todo. Pero no nos engañemos. Sobre la guerra prolongada no es un canto al caos ni una apología de la violencia eterna. Es una fría, casi científica demostración de que cuando un pueblo entero decide que prefiere morir de pie a vivir de rodillas, la correlación de fuerzas metálicas, tanques, aviones, portaaviones, empieza a importar mucho menos que la correlación de voluntades. Y Mao, con esa mezcla de campesino astuto y filósofo implacable que lo caracterizaba, se dedica a demostrarlo punto por punto, como quien desmonta un reloj para enseñarte cómo funciona el tiempo. En estas páginas van a encontrar frases que hoy suenan a lugares comunes, porque todo el mundo las repitió, pero que en 1938 eran dinamita pura. El poder político nace del fusil, sí, pero también el ejército debe moverse entre el pueblo como pez en el agua. Las armas son importantes, pero lo decisivo es el hombre, y la más temida por cualquier ocupante. El enemigo avanza, nosotros retrocedemos, el enemigo se detiene, nosotros lo hostigamos, el enemigo se agota, nosotros atacamos, el enemigo huye, nosotros lo perseguimos. 16 caracteres chinos que resumen toda la guerra de guerrillas del siglo XX. Este audiolibro no es solo para los amantes de la historia militar. Es para cualquiera que alguna vez se haya sentido pequeño frente a un gigante, para quien haya visto cómo una empresa extranjera devora la suya, cómo un banco se queda con la casa familiar, cómo un imperio cultural aplasta las lenguas locales. Porque Mao, aunque hable de Japón y China, en realidad está hablando de David contra Goliat en cualquier época y cualquier latitud. Aquí no vamos a romantizar nada. Mao no era un santo ni un poeta de salón. Era un revolucionario que sabía que la historia no perdona a los débiles que se rinden, ni a los fuertes que se confían. Y este libro es su testamento estratégico. Cómo convertir la aparente debilidad en arma letal. Cómo transformar el espacio infinito de China en una trampa mortal para cualquier invasor. Cómo hacer que el tiempo, ese gran traidor de los ejércitos regulares, se ponga de tu lado. Durante las próximas horas, van a escuchar los 6 capítulos tal como Mao los escribió,
pero narrados con la claridad y el ritmo que merecen, sin censura, sin adornos innecesarios, pero tampoco sin el respeto que merece un texto que literalmente cambió el mapa del mundo. Porque si algo demuestra sobre la guerra prolongada, es que los libros, cuando caen en las manos correctas y en el momento exacto, pueden pesar más que 1000 divisiones acorazadas. Así que ajusten sus auriculares, preparen su té o su café y déjense llevar por la voz calmada de un hombre que, desde una cueva en medio de la nada, le explicó al mundo entero cómo se gana una guerra cuando todas las probabilidades dicen que vas a perder. Esto no es historia antigua. Es una clase magistral de supervivencia nacional que sigue vigente cada vez que un pueblo decide que no se va a arrodillar. Bienvenidos a Sobre la guerra prolongada. Que comience la resistencia. Capítulo 1. El problema es cómo estudiar la guerra. En mayo de 1938, mientras los aviones japoneses seguían descargando su furia sobre las ciudades del este y los periódicos de Shanghái publicaban editoriales que olían a rendición perfumada, Mao Zedong se sentó en una cueva de Yan'an, encendió una lámpara de aceite y empezó a escribir con una calma que hoy nos parece casi insolente. El primer capítulo de Sobre la guerra prolongada no habla de tanques ni de mapas, habla de algo mucho más peligroso, de cómo pensamos. Mao abre fuego contra 2 enfermedades mentales que, según él, estaban matando a China más rápido que las balas japonesas: el dogmatismo y el empirismo barato. El dogmatismo era el de aquellos generales educados en academias extranjeras que querían copiar palabra por palabra las tácticas de Napoleón o de Clausewitz, como quien recita un rezo en latín sin entenderlo. El empirismo barato era el de los oficiales que peleaban a ojo, sin teoría, repitiendo errores del pasado porque así se hizo siempre. Mao les dice, sin gritar pero sin piedad: si seguimos estudiando la guerra como si estuviéramos en Europa o como si estuviéramos en la dinastía Qing, vamos a perder la patria antes de que termine el año. Y acto seguido, plantea la pregunta que atraviesa todo el libro como una bayoneta. ¿Cuál es el método correcto para estudiar esta guerra concreta, la guerra chino-japonesa de 1937 a 1945? La respuesta es tan sencilla de decir como difícil de aplicar. Hay que partir de la realidad objetiva y analizarla con la herramienta del materialismo dialéctico. Pero Mao no se queda en la frase bonita, la desmenuza para que hasta el soldado más analfabeto pueda entenderla. Primera idea: toda guerra tiene 2 aspectos inseparables, el aspecto político y el aspecto militar. Quien los separa, fracasa. Japón no está invadiendo China solo para robar carbón y arroz. Está invadiendo para destruir la posibilidad misma de que China sea un país moderno e independiente. Por eso, dice Mao, esta guerra no es una guerra cualquiera, es una guerra de vida o muerte nacional. Y quien no entienda eso, seguirá creyendo que basta con ganar una batalla en Shanghái para que todo se resuelva. Segunda idea: cada guerra tiene características propias que la distinguen de todas las demás. La guerra chino-japonesa no se parece a la guerra franco-prusiana de 1870, ni a la guerra ruso-japonesa de 1905, ni a la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque aquí chocan un país imperialista fuerte pero pequeño, Japón, contra un país semifeudal, débil pero gigantesco, China. Un ejército moderno, profesional y bien equipado contra un ejército atrasado, mal pagado y con fusiles de 5 modelos distintos. Una guerra de agresión bárbara contra una guerra de resistencia nacional justa. Quien ignore estas contradicciones específicas está condenado a equivocarse en todo lo demás. Tercera idea, y aquí Mao se pone deliciosamente cruel. La mayoría de los expertos chinos de la época estudiaban la guerra con un método metafísico. ¿Qué significa eso?
Significa que veían las cosas como fijas, absolutas, separadas. Para ellos Japón era fuerte, y punto. China era débil, y punto. Victoria rápida o derrota total, no había término medio. Mao les responde con una sonrisa que corta. Eso es pensar como un cadáver. La realidad está viva, se mueve, se transforma. Y entonces introduce el concepto que va a repetir como un mantra durante todo el libro: la contradicción principal y las contradicciones secundarias. En esta guerra, la contradicción principal es entre la agresión japonesa y la resistencia china. Todo lo demás, luchas internas, diferencias entre comunistas y nacionalistas, problemas de corrupción, son contradicciones secundarias que hay que subordinar a la principal. Quien invierte el orden, quien pelea más contra los comunistas que contra los japoneses, es, según Mao, un idiota útil para el enemigo. Después viene uno de los párrafos más citados y menos comprendidos. La guerra es la continuación de la política por otros medios. Muchos creen que Mao está citando a Clausewitz para sonar culto. En realidad está dando la vuelta a la frase como un calcetín. Para Clausewitz, la guerra era política con sangre. Para Mao, la guerra es política todo el tiempo, incluso cuando se dispara. Cada batalla, cada retirada, cada ejecución de colaboracionistas tiene que tener un objetivo político claro: unir al pueblo, desmoralizar al enemigo, ganar tiempo. Y aquí llega el golpe de gracia del capítulo. La guerra prolongada no es un deseo ni una preferencia táctica. Es una conclusión científica que surge del análisis objetivo de las 4 grandes contradicciones. 1. Japón fuerte militarmente, pero débil en recursos y en apoyo internacional. 2. China débil militarmente, pero inmensa en territorio y población. 3. Japón pelea una guerra retrógrada que le gana el odio del mundo entero. 4. China pelea una guerra progresista que, tarde o temprano, tendrá aliados. De esas contradicciones surge una ley férrea: el tiempo trabaja para China, no para Japón. Por lo tanto, quien quiera victoria rápida está pidiendo la derrota. Quien acepte la guerra prolongada está aceptando la única vía real hacia la victoria final. Mao termina el capítulo con una advertencia que suena casi profética. Los que estudian la guerra sin método científico son como ciegos guiando a otros ciegos. Caerán al pozo y arrastrarán al pueblo con ellos. Y en 1938, cuando muchos generales todavía soñaban con una gran batalla decisiva en las llanuras del norte, esa frase era una bofetada con la mano abierta. En resumen, este primer capítulo no explica cómo disparar un mortero, ni cómo cavar una trinchera. Explica algo mucho más importante: cómo pensar. Y pensar correctamente, dice Mao, es la primera y más decisiva batalla de cualquier guerra. El resto, las balas, los aviones, los tanques, viene después. Si en 1938 alguien hubiera leído este capítulo con atención y lo hubiera aplicado sin prejuicios, habría visto el final desde el principio. Japón podía ganar 100 batallas y aún así perder la guerra. Porque, como dice Mao con esa mezcla de serenidad y ferocidad que lo define, la guerra no es un dios caprichoso, es una ciencia social exacta. Y la ciencia, tarde o temprano, siempre termina cobrando sus facturas. Palabra por palabra, este capítulo es la declaración de independencia intelectual de toda una generación de revolucionarios asiáticos, africanos y latinoamericanos que aprendieron que no hace falta tener portaaviones para ganar. Basta con tener razón histórica y la voluntad de pagar el precio. Capítulo 2. La guerra de China es una guerra de resistencia nacional revolucionaria. Mao no pierde tiempo en cortesías. Arranca el segundo capítulo con una frase que suena a martillo sobre yunque. ¿Qué clase de guerra es esta que estamos librando? Y contesta él mismo, antes de que nadie abra la boca. Es una guerra de resistencia nacional, que al mismo tiempo
es revolucionaria. Dos palabras que parecen contradecirse y que, sin embargo, en la boca de Mao, se abrazan como viejos camaradas. Primero explica lo nacional. Japón no vino a discutir fronteras ni a cobrar deudas antiguas. Vino a borrar a China del mapa como nación independiente. Quiere convertirla en colonia permanente, como Corea, como Taiwán antes. Quiere extraer carbón, hierro, algodón y mano de obra barata, hasta que no quede nada. Quiere prohibir que los chinos tengan bandera propia, himno propio, ni siquiera nombre propio. En los mapas japoneses del futuro, China aparecería simplemente como China continental bajo administración imperial. Por eso, dice Mao, cualquier chino que tenga un poco de sangre en las venas, sea campesino analfabeto, burgués de Shanghái o príncipe manchú destronado, tiene que resistir. No es cuestión de ideología, es cuestión de seguir existiendo. Luego viene lo revolucionario, y aquí Mao se pone travieso, porque muchos nacionalistas ricos, los mismos que antes gritaban «abajo el imperialismo» cuando les convenía, ahora tiemblan al pensar que la guerra pueda despertar al dragón dormido. Los 400 millones de campesinos pobres que llevan siglos esperando su turno. Mao les guiña el ojo y les dice: «Tranquilos, señores, la revolución no va a comerse hoy a la burguesía nacional, todavía. Primero vamos a echar al lobo japonés que está dentro de la casa. Después hablaremos de la limpieza interior». Y ahí está la genialidad política. Declara que la guerra antijaponesa es progresista porque abre la puerta a cambios sociales profundos, sin los cuales China nunca será realmente independiente. Un país con terratenientes que exprimen al campesino como limones, con fábricas donde los obreros trabajan 16 horas por un cuenco de arroz agrio y con generales que venden los fusiles en el mercado negro, ese país no puede resistir 10 años. Necesita una revolución dentro de la resistencia, una transformación que despierte a las masas, que reparta tierra, que alfabetice, que organice. Solo así el pueblo entero se convierte en muro infranqueable. Mao dedica páginas enteras a demostrar que la guerra japonesa, en cambio, es retrógrada hasta la médula. Japón no trae civilización ni progreso. Trae la Edad Media con uniforme caqui. Masacra aldeas enteras, usa gas mostaza, experimenta con bacterias en prisioneros, convierte a las mujeres en mujeres de consuelo. Cada atrocidad japonesa es un regalo involuntario para la resistencia. Convierte a los indiferentes en furiosos y a los furiosos en soldados. Después pasa revista a las distintas posturas que existían en China en 1938 y las destroza una por una con esa ironía suave que duele más que un insulto directo. Están los que dicen: «Japón es imbatible. Firmemos la paz aunque sea humillante». Mao los llama teóricos de la capitulación y les recuerda que quien se arrodilla para que no lo maten hoy, mañana lo matan igual, pero sin dignidad. Están los que gritan: «Victoria en 3 meses con una gran batalla decisiva». A esos los bautiza aventureros de salón y les explica que con los fusiles que tenemos hoy ni siquiera ganaríamos una batalla contra los Boy Scouts japoneses. Y están los que susurran: «Esperemos sentados a que Inglaterra y Estados Unidos salven a China». Mao se ríe en su cara. Esos señores están muy ocupados mirando hacia otro lado mientras Hitler se merienda Europa. Cuando vengan, si vienen, será para repartir el pastel chino, no para regalárnoslo. La única postura correcta, dice, es reconocer que esta guerra será larga, durísima, llena de retrocesos aparentes, pero que al final ganaremos porque luchamos por la vida y Japón lucha por el botín. Y quien no acepte esa verdad objetiva está, quiéralo o no, haciendo el juego al enemigo. Uno de los pasajes más bellos y más brutales del capítulo es cuando Mao compara la resistencia china con una enorme serpiente pitón. Japón es fuerte y rápido,
pero la pitón es lenta, se deja morder, se deja estrangular un poco, y luego aprieta. 1 metro de territorio perdido hoy significa 100.000 campesinos más que se unen a la guerrilla mañana. Un regimiento aniquilado hoy significa 10.000 jóvenes que juran venganza. El tiempo convierte el veneno del enemigo en medicina para el pueblo. Termina el capítulo con una declaración que resonó como cañonazo en todo el país. Esta guerra es la llave que abre la puerta al futuro de China. Si la perdemos, volvemos 200 años atrás y nos convertimos en esclavos para siempre. Si la ganamos, y la ganaremos, no solo habremos echado al invasor japonés, sino que habremos barrido también las cadenas internas que nos atan desde hace siglos. En otras palabras, la guerra antijaponesa no es un paréntesis molesto antes de volver a la normalidad. Es la gran oportunidad histórica para que China deje de ser un saco de papas, como decía Marx de otro país, y se convierta en una nación moderna, unida y dueña de su destino. Y así, sin alzar la voz, pero con la fuerza de quien sabe que la historia lo está escuchando, Mao convierte una invasión brutal en una cita con el destino. Porque cuando un pueblo entero comprende que está luchando no solo por sobrevivir, sino por nacer de verdad, ya no hay ejército en el mundo que pueda detenerlo. Este segundo capítulo no es teoría abstracta, es un llamamiento a las armas disfrazado de análisis político. Y funcionó. Millones de jóvenes que nunca habían leído a Marx ni a Lenin leyeron estas páginas impresas en papel de arroz, las aprendieron de memoria y se fueron a las montañas con un fusil al hombro y una idea en la cabeza, que esta vez China no se arrodillaría. Porque, como dice Mao al cerrar el capítulo, un pueblo que se levanta unido para defender su existencia no solo puede resistir, está condenado a vencer. Y en 1938, cuando todo parecía perdido, esa frase no era consuelo barato. Era la chispa que encendió la pradera. Capítulo 3. La guerra prolongada es la forma fundamental para alcanzar la victoria. Mao entra al meollo sin anestesia. Después de haber demostrado que la guerra es justa y que hay que estudiarla científicamente, ahora responde la pregunta que todos se hacían en las tabernas de Chongqing y en las cuevas de Yan'an. ¿Cuánto va a durar esto y cómo demonios lo ganamos? Su respuesta es un mazazo. Va a durar mucho, mucho más de lo que nadie quiere oír, y precisamente por eso vamos a ganar. La guerra rápida es un sueño de ricos. La guerra prolongada es la única realidad posible para un país pobre que se niega a morir. Empieza con una frase que hoy parece obvia, pero que en 1938 sonó a herejía. En la guerra chino-japonesa no existe la posibilidad de victoria rápida. Punto. Ni con ayuda inglesa, ni con milagro soviético, ni con el heroísmo más loco. Quien siga fantaseando con una gran batalla decisiva en las llanuras del norte está preparando la tumba de China. ¿Por qué es imposible la victoria rápida? Mao enumera las razones como quien cuenta balas. 1. Japón es militarmente muy superior. Mejor armamento, mejor entrenamiento, mejor logística, aviación, marina, tanques. 2. China carece de industria moderna. Fabricamos fusiles de 1898 mientras ellos fabrican aviones cero. 3. China está dividida políticamente y territorialmente. Warlords que obedecen a medias, corrupción que se come los suministros, comunicaciones del siglo XIX. 4. Los aliados potenciales, Estados Unidos y Reino Unido, están mirando para otro lado porque tienen a Hitler más cerca de casa. Conclusión lógica: si intentamos pelear como los libros europeos dicen, concentrando tropas, buscando la batalla decisiva, defendiendo cada ciudad, nos aniquilan en 6 meses y adiós China. Pero aquí viene el giro de genio. Esas mismas condiciones que hacen imposible la victoria rápida, hacen inevitable la victoria prolongada.
Lo que para un ejército regular es debilidad mortal, para un pueblo en armas es ventaja estratégica. Mao lo explica con una imagen que cualquier campesino entendía perfectamente. Japón es un buey fuerte que entra en un pantano enorme. Cuanto más patalea, más se hunde. Y entonces despliega el esquema que se convertiría en dogma militar del siglo XX. Las 3 fases inevitables de la guerra prolongada. Primera fase: ofensiva estratégica del enemigo y retirada estratégica nuestra. Japón avanza como un huracán, ocupa las ciudades, las líneas de ferrocarril, las costas. Nosotros retrocedemos, abandonamos provincias enteras, quemamos lo que no podemos llevar. A los ojos del mundo parece derrota total. Los periódicos de Shanghái ya preparan los trajes para la ceremonia de rendición. Pero Mao sonríe desde su cueva. Cada kilómetro que Japón avanza, estira sus líneas de suministro como un elástico. Un regimiento japonés que en Shanghái come caliente, en Henan ya come arroz frío, y en Shanxi come plomo. Esta retirada no es cobardía, es inversión a largo plazo. Cambiamos espacio por tiempo, ciudades por odio organizado. Cada aldea incendiada por los japoneses crea 100 guerrilleros. Cada familia refugiada lleva la historia de la atrocidad y la siembra en el camino. El enemigo cree que está conquistando. En realidad, está sembrando su propia tumba. Segunda fase: equilibrio estratégico o fase de estancamiento. Aquí el huracán japonés se queda sin aire. Ya no puede avanzar más porque las distancias son inmensas, los caminos son malos y detrás de cada colina hay alguien dispuesto a cortarle la garganta. Japón controla las ciudades y las líneas de ferrocarril, pero el campo, el 90% de China, se vuelve rojo de noche. Las guerrillas crecen como hongos después de la lluvia. Cortan cables, vuelan puentes, emboscan convoyes, hacen desaparecer batallones enteros. En esta fase el ejército regular chino se repliega a las montañas, se entrena, se rearma con lo que captura al enemigo y con lo que llega, poco, desde la Unión Soviética. El pueblo empieza a ver que los comunistas no son bandidos rojos, sino la única fuerza que realmente pelea. Las bases de apoyo se extienden. Shaanxi Gansu Ningxia, detrás de las líneas enemigas en Hebei Shandong, en el sur de Anhui. China se convierte en un queso gruyère, donde Japón tiene los agujeros y nosotros el queso. Tercera fase: contraofensiva estratégica. El momento dulce. Japón está exhausto, sus reservas de hombres y materiales se agotan, sus soldados llevan años sin ver a sus familias. La economía japonesa sangra, los aliados, puta, ya han entrado en la guerra y bombardean Tokio. China, en cambio, está más fuerte que nunca. Ejército regular rehecho, millones de milicianos, moral altísima, territorio liberado que sirve de retaguardia sólida. Entonces se lanza la gran contraofensiva coordinada. El ejército regular ataca frentes grandes mientras las guerrillas cortan la retirada enemiga. Los japoneses corren hacia los puertos y muchos no llegan. Fin de la historia. Mao insiste: estas 3 fases no son un deseo ni un plan de escritorio. Son una ley objetiva que surge de la naturaleza misma del conflicto. Puedes acelerar un poco la llegada de la tercera fase, pero no puedes saltarte ninguna. Quien intente ganar en la primera fase será aplastado. Quien se desespere en la segunda y firme la paz será esclavo. Solo quien comprenda la secuencia completa y actúe en consecuencia llegará a la victoria. Después dedica varias páginas a ridiculizar, con esa elegancia china que duele, a los partidarios de la teoría de la victoria rápida. Los llama niños que quieren saltar de la cuna directamente a la universidad. Les recuerda que China no es Bélgica. No hay una llanura donde concentrar 100 divisiones y decidir la guerra en una tarde. China es un océano de montañas, ríos y arrozales donde el tiempo es nuestro aliado más poderoso. También destroza la teoría de la extinción nacional, los que decían que China desaparecería como Polonia.
Mao les responde con números. Polonia tenía 35 millones de habitantes y un territorio del tamaño de una provincia china. China tiene 500 millones y un territorio donde caben 10 Europas. ¿Cuántos años cree usted que tardaría Japón en ocupar cada aldea y vigilar cada sendero? Pregunta con sorna. Y termina el capítulo con una de las frases más contundentes que jamás escribió. La guerra prolongada no es una opción entre muchas. Es la única forma estratégica que corresponde a las características históricas de China y a las características actuales de Japón. Todo el que se aparte de esta línea, ya sea por la derecha, capitulación, o por la izquierda, aventurerismo, llevará al pueblo al desastre. En otras palabras, la guerra prolongada no es un mal menor, es la buena noticia disfrazada de tragedia, porque significa que China tiene tiempo, todo el tiempo del mundo, para convertir su debilidad en fuerza irresistible. Significa que cada año que pasa el enemigo envejece y nosotros crecemos. Significa que la victoria no es una posibilidad remota, es una certeza matemática siempre que no nos volvamos locos antes de hora. Este tercer capítulo es el corazón palpitante del libro. Aquí Mao deja de ser teórico y se convierte en profeta armado. Y la historia le dio la razón con una precisión que asusta. La primera fase duró hasta finales de 1938. La segunda fase abarcó casi todo el período, 1939 a 1944, y la contraofensiva final estalló en 1944 a 1945, exactamente como él lo había dibujado 7 años antes, desde una cueva, con una lámpara de aceite y una certeza de acero. Porque, como dice al cerrar el capítulo, la guerra prolongada es el puente inevitable entre la derrota aparente de hoy y la victoria real de mañana. Y quien entienda eso ya no vuelve a tener miedo. Capítulo 4. Las bases objetivas de la guerra prolongada. Llegamos al capítulo donde Mao se quita la gorra de filósofo y se pone la de topógrafo. Mide, pesa, compara y demuestra con números, mapas y hechos fríos que la guerra prolongada no es un deseo poético ni una táctica improvisada, sino una necesidad histórica tan sólida como las montañas Taihang. Aquí no hay espacio para la fe ciega, aquí hay cálculo. Mao plantea la pregunta decisiva. ¿Por qué Japón, siendo tan fuerte militarmente, está condenado a perder si la guerra se alarga? Y responde con 4 características objetivas que funcionan como 4 columnas de granito sobre las que se apoya toda la estrategia china. Si una sola de esas columnas faltara, la guerra prolongada sería una locura suicida. Pero las 4 existen, y existen a la vista de cualquiera que quiera mirar sin anteojos extranjeros. Primera característica. China es un país grande. Japón es un país pequeño. Empieza por lo más elemental, territorio y población. China en 1938 tiene aproximadamente 9,6 millones de kilómetros cuadrados, casi lo mismo que toda Europa, y entre 450 y 500 millones de habitantes. Japón tiene 380.000 kilómetros cuadrados, menos que la provincia de Sichuan, y apenas 70 millones de habitantes. Traducido al lenguaje de guerra, para ocupar China de verdad, Japón necesitaría varios millones de soldados permanentes, algo imposible. Con los 600.000 o 700.000 hombres que logró meter en el continente en el momento álgido, Japón podía controlar las grandes ciudades y las líneas de ferrocarril, pero el campo quedaba libre. Mao lo explica con una metáfora que cualquier campesino entendía. Es como si un hombre intentara tapar con una sola manta una cama de 10 metros. Por más que se estire, siempre quedan pies al aire. Además, la población china es tan numerosa que cada año entran en edad militar millones de jóvenes. Japón, en cambio, tiene que racionar hasta los niños varones. En una guerra corta, la superioridad técnica japonesa aplasta.
En una guerra larga, la superioridad demográfica china ahoga. Segunda característica, Japón es un país imperialista en su etapa final de desarrollo. China es un país semifeudal y semicolonial que va hacia adelante. Aquí Mao saca el bisturí marxista. Japón ya alcanzó la cima de su ciclo capitalista. Necesita mercados, materias primas y mano de obra barata porque su isla se le quedó chica. Su guerra es una guerra de rapiña, de expansión o muerte. Eso le da fuerza inicial brutal, pero también lo condena. No puede permitirse una guerra larga porque su economía depende del saqueo rápido. China, en cambio, es un país atrasado, pobre, lleno de contradicciones internas, pero precisamente por eso tiene espacio para crecer durante la propia guerra. Cada año de resistencia trae reformas agrarias en las zonas liberadas, cooperativas, alfabetización, industria ligera de guerra. La guerra actúa como acelerador histórico. Lo que en tiempos de paz hubiera tomado décadas, en tiempos de guerra se hace en años. Japón se gasta, China se construye. Tercera característica. Japón lleva a cabo una guerra de agresión retrógrada y bárbara. China lleva a cabo una guerra revolucionaria y progresista. Este punto es el que más enfurecía a los japoneses cuando lo leían. Mao no se anda con diplomacia. La guerra japonesa es reaccionaria porque quiere volver a China al siglo XVII, con señores feudales, colaboracionistas y esclavos modernos. Cada masacre, Nankín, Pindingshan, los experimentos de la Unidad 731, demuestra que Japón no trae civilización, sino la ley de la selva. La guerra china, en cambio, aunque empiece como simple defensa nacional, se vuelve progresista porque despierta a las masas, reparte tierra, educa mujeres, crea asambleas populares. Cada atrocidad japonesa es un curso acelerado de educación política para millones de campesinos que antes no sabían ni qué era un partido político. Resultado: el odio se organiza, la resistencia se vuelve conciencia revolucionaria. Cuarta característica: Japón no tiene ayuda internacional real. China sí la tiene, aunque llegue tarde y con cuentagotas. En 1938 parece mentira, pero Mao ya lo ve claro. Japón está aliado con Hitler y Mussolini, dos cadáveres políticos que pronto arrastrarán a Tokio al abismo. Estados Unidos y Gran Bretaña odian a Japón porque les disputa el Pacífico y Asia. La Unión Soviética, aunque tenga sus propios problemas, nunca permitirá que Japón se trague toda China porque sería su propio flanco norte amenazado. Por eso, aunque en los primeros años la ayuda sea simbólica, unos cuantos camiones soviéticos, unos créditos norteamericanos, Mao sabe que tarde o temprano el mundo progresista y los intereses capitalistas antijaponeses convergerán. Pearl Harbor, en 1941, y la entrada de EEU. En la guerra le darán la razón con lujo de detalles. Estas cuatro características forman un cuadrilátero perfecto. Japón tiene la fuerza inicial, pero no puede sostenerla. China tiene la debilidad inicial, pero puede convertirla en fuerza creciente. El tiempo, ese gran traidor para los ejércitos regulares, se vuelve aliado de los pueblos en armas. Mao dedica las últimas páginas del capítulo a refutar a los impacientes que seguían gritando: «Pero si perdemos Pekín, Tianjin y Shanghái, ya no hay China». Les responde con una frase que se volvió legendaria: «Perder las grandes ciudades es perder solo la cabellera y las uñas. El cuerpo y la cabeza siguen intactos». Mientras el campo sea nuestro, mientras el pueblo siga combatiendo, China no está perdida. Y remata con una imagen que resume todo el capítulo. Japón es un tigre de papel con dientes de acero. Mientras la guerra sea corta, los dientes brillan y asustan. Cuando la guerra se alarga, los dientes siguen siendo de acero. Pero el papel se moja, se arruga y termina cubriendo el ataúd del propio tigre. Este cuarto capítulo es el más científico del libro. Datos, comparaciones, leyes históricas.
pero también es el más optimista, porque demuestra que la victoria no depende del heroísmo de unos cuantos generales ni de la caridad de las grandes potencias. Depende de hechos objetivos que nadie puede cambiar. La geografía no se mueve, la población no se reduce, el odio no se olvida, y la historia, tarde o temprano, cobra sus cuentas. Cuando terminas de leer este capítulo, ya no preguntas, ¿podremos resistir? La pregunta correcta es, ¿cuánto tardará Japón en darse cuenta de que se metió en la boca del dragón y que el dragón tiene todo el tiempo del mundo para masticar despacio? Y la respuesta, según Mao, ya está escrita en los mapas, en los censos y en la rabia de 500 millones de personas que decidieron que preferían morir de viejos peleando a vivir de jóvenes arrodillados. Capítulo 5. Las bases subjetivas. El factor humano consciente. Hasta el capítulo anterior, Mao ha hablado como ingeniero. Midió territorios, pesó ejércitos, comparó economías y demostró que las condiciones objetivas están de parte de China. Pero ahora se quita la bata de ingeniero y se pone la de director de orquesta. Porque, dice, las condiciones objetivas son como un río caudaloso. Si nadie construye la presa, si nadie abre las compuertas, si nadie dirige el agua, el río se desborda y arrasa todo, incluida la revolución. Este capítulo es el más humano, el más duro y también el más inspirador del libro. Aquí Mao deja de hablar de kilómetros cuadrados y empieza a hablar de voluntad, de disciplina, de inteligencia colectiva. Aquí está la diferencia entre ganar por casualidad y ganar porque lo decidimos. Frase de apertura que retumba como un tambor. Las condiciones objetivas hacen posible la guerra prolongada. Las condiciones subjetivas hacen posible la victoria. Y acto seguido, lanza la bomba. Las armas son un factor importante en la guerra, pero no son el factor decisivo. Lo decisivo es el hombre, no las cosas. En 1938, cuando los japoneses tenían aviones, tanques y barcos de guerra, y China apenas tenía fusiles de 5 modelos distintos, esa frase parecía locura. Pero Mao la repite una y otra vez hasta que cala. Un soldado japonés con un fusil Arisaka es peligroso. Un soldado chino con un palo de escoba y la certeza de que está defendiendo su casa es imparable. Primera base subjetiva. La dirección política consciente y correcta. Sin un partido que entienda las leyes de la guerra y sepa aplicarlas en cada momento, las condiciones objetivas se desperdician. Mao no nombra directamente al Partido Comunista en cada párrafo, para no asustar a la burguesía nacional que aún era aliada. Pero todo el mundo sabía de quién hablaba. Ese partido tiene que cumplir 3 tareas titánicas. 1. Comprender que la guerra será larga y educar al pueblo en esa verdad, aunque duela. 2. Mantener la unidad nacional, subordinando todas las contradicciones internas a la contradicción principal, China versus Japón. 3. Aplicar políticas que despierten la iniciativa de las masas, reparto de tierra en las zonas liberadas, reducción de rentas, salarios justos en las fábricas de armas, educación política, derechos para las mujeres. Si el partido se equivoca en una sola de esas 3 tareas, la guerra prolongada se convierte en simple sufrimiento sin salida. Segunda base subjetiva, la movilización total del pueblo. Aquí Mao se pone lírico y terrorífico a la vez. La guerra revolucionaria es una guerra de las masas. Solo movilizándolas puede librarse. Y explica por qué. Un ejército regular, por grande que sea, nunca podrá cubrir un territorio tan inmenso. Pero si cada aldea, cada fábrica, cada escuela se convierte en fortaleza, entonces el enemigo está rodeado por un océano humano. Ejemplos concretos que Mao da y que después se hicieron famosos. Las milicias populares, campesinos que de día cultivan y de noche emboscan. Las organizaciones de transporte, mujeres y ancianos que llevan arroz a escondidas por senderos que solo ellos conocen.
los niños exploradores que cuentan los camiones japoneses y corren a avisar, los grupos de autodefensa que castigan a los colaboracionistas con una eficiencia que el ejército regular envidia. Todo eso no surge solo. Requiere organización, propaganda, educación, ejemplo vivo. El partido tiene que estar en cada aldea, como el agua en cada vaso. Tercera base subjetiva: la transformación del ejército. Mao dedica páginas enteras al ejército regular y a las guerrillas, y las trata como hermanos que se necesitan mutuamente. El ejército regular tiene que abandonar la mentalidad de los viejos warlords. Nada de robar gallinas, nada de violar mujeres, nada de vivir del pueblo. Tiene que ser un ejército nuevo, con 3 principios sagrados. 1. Obediencia absoluta al partido, no a generales ambiciosos. Segundo, unidad total con el pueblo. El soldado lleva la carga del campesino, comparte su comida, le enseña a leer. Tercera táctica flexible. Cuando hay que retroceder, se retrocede sin vergüenza. Cuando hay que atacar, se ataca con todo. Las guerrillas, por su parte, tienen que superar el bandolerismo y convertirse en ejércitos móviles de verdad. Disciplina de hierro, estudio constante de táctica, conexión permanente con las masas. Famosa frase que resume todo. El ejército debe ser como pez en el agua. Si el pez se porta mal, el agua se seca y el pez muere. Cuarta base subjetiva: la guerra política paralela a la guerra militar. Cada batalla tiene que tener un objetivo político claro. No se ataca un puesto japonés solo para capturar unos fusiles. Se ataca para liberar una zona, repartir tierra, crear un gobierno popular que demuestre que la vida es mejor con nosotros que con el enemigo. Cada retirada tiene que ser explicada al pueblo para que no pierda la confianza. Cada victoria, por pequeña que sea, tiene que ser amplificada para que corra como pólvora. Mao insiste: en una guerra prolongada, la moral es más importante que los cañones. Un pueblo que cree en la victoria final resiste 10 años. Un pueblo que duda se rinde en 10 meses. Quinta base subjetiva: aprender del enemigo y aprender del pueblo. Aquí Mao se pone humilde, algo raro en él, y dice: no somos más listos que nadie, simplemente escuchamos más. Escuchar al enemigo, estudiar sus manuales japoneses, capturar sus armas, aprender sus tácticas y luego usarlas contra él. Escuchar al pueblo. Cada idea buena que surge en una aldea remota, un tipo nuevo de mina casera, una forma de esconder arroz, un truco para engañar a los espías, tiene que ser recogida, probada y difundida a todo el país. El error fatal: subestimar el factor humano. Mao dedica los últimos párrafos a advertir contra 2 peligros mortales. 1. Creer que las condiciones objetivas ganan solas. Fatalismo. 2. Creer que con puro entusiasmo se gana sin organización. Aventurerismo. Ambos caminos llevan al mismo cementerio. Y cierra el capítulo con una de las frases más citadas de toda su obra. El factor decisivo es el hombre consciente, organizado, que actúa con un objetivo claro. Todo lo demás, armas, dinero, ayuda extranjera, son condiciones necesarias, pero no suficientes. En otras palabras, la guerra prolongada no la gana la geografía, la gana la voluntad organizada. No la gana el tiempo, la gana la inteligencia que sabe usar el tiempo. No la gana el odio espontáneo, la gana el odio dirigido como un láser. Este capítulo es la prueba de que Mao no era solo un estratega, era un organizador de almas, porque cuando terminas de leerlo ya no ves a 400 millones de campesinos analfabetos, ves a 400 millones de soldados potenciales que solo necesitan una chispa, una dirección y un poco de disciplina para convertir China en la mayor fortaleza que el mundo haya conocido. Y esa chispa, esa dirección y esa disciplina las proporciona el factor humano consciente. Sin él,
Las montañas más altas son solo piedras. Con él, cada piedra se convierte en muralla y cada corazón en cañón. Por eso, en 1945, cuando los japoneses se rindieron, muchos oficiales imperiales confesaron lo mismo. No nos derrotaron los americanos con sus bombas atómicas. Nos derrotó un pueblo entero que simplemente se negó a rendirse durante 8 largos años. Y ese pueblo no se negó por casualidad. Se negó porque alguien, desde una cueva en Yan'an, les había explicado exactamente cómo hacerlo. Y ellos decidieron creerle. Capítulo 6. El papel del Partido Comunista y la unidad nacional en la guerra prolongada. Mao llega al último capítulo como quien entra al templo después de haber limpiado el camino con fuego. Ya demostró que la guerra será larga, que las condiciones objetivas nos favorecen, que el factor humano consciente es decisivo. Ahora falta responder la pregunta que muchos se hacen en voz baja, incluso dentro del propio campo antifascista. ¿Quién va a dirigir todo esto? ¿Quién tiene la estatura moral, la disciplina de hierro y la visión histórica para llevar a un país de 500 millones de personas, dividido por siglos de guerra civil, a través de una década de sangre y barro, hasta la victoria final? La respuesta es directa, sin rodeos y sin pedir permiso. El Partido Comunista de China. Pero lo dice con una elegancia política que desarma a los desconfiados. El partido no busca el poder por el poder, busca la victoria nacional, y solo puede conseguirla si logra que todo el pueblo, desde el terrateniente patriota hasta el mendigo de la calle, camine en la misma dirección. El partido no quiere ser el dueño de China, quiere ser el timón que evita que el barco se estrelle contra los arrecifes. Primera idea. Sin un núcleo de acero, la guerra prolongada se desmorona. Una guerra de 10 o 15 años no se sostiene con entusiasmo de fin de semana, ni con discursos bonitos los domingos. Necesita una organización que no se asuste cuando se pierdan 10 provincias, no se maree cuando se ganen 100 batallas, no negocie la independencia por un plato de lentejas cuando el enemigo ofrezca paz honorable. Y sobre todo, no se fracture cuando vengan las purgas internas, las traiciones, el hambre y la difamación internacional. Ese núcleo solo puede ser un partido marxista-leninista templado en 2 décadas de persecuciones, masacres y errores pagados con sangre. Mao no lo dice con arrogancia. Lo dice como quien constata que el corazón es el único órgano capaz de bombear sangre durante 15 años sin parar. Segunda idea, la política de Frente Único Nacional Antifascista. Aquí Mao hace malabarismo de funambulista. Sabe que sin la burguesía nacional, sin los warlords que aún controlan provincias enteras, sin los intelectuales liberales de Shanghái y sin el propio Kuomintang de Chiang Kai-shek, la resistencia se queda coja. Por eso propone una alianza que parece imposible. Comunistas y capitalistas, campesinos y terratenientes, ateos y budistas, todos bajo la misma bandera, pero con condiciones claras. Las condiciones son 3 y no se negocian. 1. Resistir hasta el final. Nada de paz separada con Japón. 2. Aplicar reformas democráticas mínimas. Reducción de rentas, salarios dignos, derecho a organizarse. 3. Aceptar que el Partido Comunista tenga total independencia política y militar dentro del Frente Único. Es decir, nadie le toca sus ejércitos ni sus bases. Mao lo explica con una imagen que quedó grabada en la memoria colectiva. El Frente Único es como un carro con 2 ruedas. Una rueda es el Partido Comunista con sus ejércitos y sus zonas liberadas. La otra rueda es el Kuomintang, con su gobierno legal y su ejército regular. Si una rueda pretende quitarle el eje a la otra, el carro se vuelca y los japoneses se ríen. Tercera idea. Crítica feroz a los que rompen la unidad. Mao dedica páginas enteras a despellejar, con esa mezcla de ironía y furia que solo él manejaba, a 3 tipos de saboteadores. 1. Los trotskistas y sectarios de izquierda que gritan:
todo el poder a los soviets ya, en medio de la invasión japonesa. A esos los compara con niños que quieren prender la chimenea en pleno incendio de la casa. 2. Los capitulacionistas dentro del Kuomintang que susurran al oído de Chiang que los comunistas son el verdadero peligro. Mao les responde: si mañana firmamos la paz con Japón para ir a matarnos entre nosotros, dentro de 5 años estaremos hablando japonés y lamiendo botas en Tokio. 3. Los teóricos del centrismo, que quieren un frente único, donde el Partido Comunista entregue sus armas y se disuelva. A esos les dedica la frase más cortante del libro: quien pide al partido que se desarme para unir al país, es como quien pide al enfermo que entregue sus medicinas para unir al hospital. Cuarta idea. El partido debe ganarse el liderazgo con hechos, no con decretos. Aquí Mao se vuelve práctico hasta el hueso. El partido no puede limitarse a decir: síganme porque soy la vanguardia. Tiene que demostrarlo cada día. Sus ejércitos pelean donde más duele y nunca huyen sin orden. Sus zonas liberadas tienen menos impuestos que las zonas del Kuomintang, más escuelas y menos corrupción. Sus soldados ayudan a sembrar y a cosechar, mientras los soldados nacionalistas roban las gallinas. Cuando hay hambre, el partido reparte primero lo poco que tiene. Cuando hay victoria, el partido da el mérito al pueblo. Resultado: en 1945, cuando la guerra termina, las zonas comunistas tienen 100 millones de habitantes que viven mejor que antes de 1937, mientras las zonas controladas por el gobierno de Chongqing están devastadas por la inflación, la corrupción y los impuestos. El pueblo vota con los pies, millones cruzan las líneas para irse a las zonas rojas. Esa es la verdadera elección popular. Quinta idea. La guerra prolongada es escuela de partido y escuela de nación. Mao cierra el círculo. La guerra no solo sirve para echar al invasor, sirve para forjar el instrumento que después construirá el nuevo país. Durante estos años, el partido crece de 40.000 miembros en 1937 a casi 3 millones en 1945. Se curte, se depura, aprende a gobernar provincias enteras, a fabricar fusiles, a educar a millones de analfabetos. Cuando llegue la hora de la liberación total, no habrá que improvisar. Ya habrá un Estado dentro del Estado, listo para tomar el relevo. Últimas páginas. El grito que resume todo. Mao termina el libro sin conclusión formal, porque para él la lucha nunca concluye, solo cambia de forma, pero deja 2 frases que resonaron como campanas en todo el país. El Partido Comunista de China es el organizador y el guía reconocido de la guerra de resistencia nacional y de la guerra prolongada. Sin su dirección, la victoria sería imposible. Y la segunda, más corta y más tremenda: la victoria final será nuestra. No dice ojalá, no dice esperemos, dice será. Con la seguridad de quien ya vio el final de la película, mientras los demás todavía están comprando las entradas. Cuando uno cierra este 6º capítulo, ya no lee teoría militar, lee profecía cumplida. Porque 7 años después, en agosto de 1945, Japón se rindió exactamente como Mao lo había dibujado en 1938, agotado, aislado, desangrado por una guerra que se negó a terminar rápido. Y 4 años más tarde, en 1949, cuando las tropas comunistas entraron en Pekín y Chiang Kai-shek huyó a Taiwán, millones de chinos recordaron estas páginas escritas en una cueva de tierra y entendieron que no habían ganado solo una guerra contra Japón. Habían ganado la primera batalla de una revolución que todavía hoy sigue resonando en el mundo. Este libro no terminó en 1945. Empezó. Y el Partido Comunista, con sus aciertos y sus errores, con su disciplina de hierro y su capacidad de aprender del pueblo, fue el hilo rojo que cosió la victoria en la guerra prolongada.
y después cosió un país nuevo. Fin del audiolibro, pero no de la historia. Conclusión. Sobre la guerra prolongada, no es un libro que termine cuando cierras la tapa. Es un libro que empieza a ti a hacer efecto justo en ese momento. En apenas 60 páginas escritas con luz de lámpara de aceite, Mao Zedong consiguió algo que muy pocos estrategas han logrado en toda la historia: demostrar que un país pobre, atrasado, dividido y aparentemente condenado puede derrotar al ejército más moderno de Asia, y hacerlo sin pedir permiso, sin esperar salvadores extranjeros y sin mentirse a sí mismo sobre el precio. No prometió victoria fácil, prometió victoria posible. No prometió que sería rápido, prometió que sería nuestro. No prometió que no dolería, prometió que valdría la pena. Y cumplió. 8 años después de escribir estas líneas, Japón se rindió sin haber podido ocupar ni el 10% real del territorio chino. 11 años después, el mismo ejército popular que había aprendido a retroceder estratégicamente, a nadar entre el pueblo como pez en el agua y a convertir cada aldea en fortaleza, cruzó el Yangtze y tomó Nanjing, Shanghái y Pekín sin apenas resistencia. Las 3 fases se cumplieron al día. Las 4 características objetivas funcionaron como reloj. El factor humano consciente, organizado por un partido de acero, resultó ser más fuerte que todos los tanques japoneses juntos. Este texto no es solo la explicación de por qué China sobrevivió en 1945. Es la explicación de por qué Vietnam resistió 30 años, de por qué Argelia echó a los franceses, de por qué Cuba sigue en pie, de por qué cualquier pueblo que lea estas páginas y las aplique con inteligencia deja de tener miedo a los imperios. Porque la lección final es tan sencilla como brutal. Cuando un pueblo decide que prefiere morir de pie a vivir de rodillas, y cuando ese pueblo encuentra la forma de organizar su odio, su paciencia y su inteligencia, no hay tecnología, no hay dinero y no hay flota que alcance. El tiempo deja de ser enemigo y se convierte en aliado. El espacio deja de ser debilidad y se convierte en trampa mortal. Y la aparente derrota del primer día se transforma, paso a paso, en la victoria definitiva del último. Eso es lo que Mao escribió en 1938, desde una cueva fría y oscura. Eso es lo que millones de chinos leyeron, memorizaron y pusieron en práctica. Y eso es lo que hoy, casi 90 años después, sigue siendo una de las clases magistrales más peligrosas y más luminosas que jamás se hayan escrito sobre la voluntad humana. Porque mientras haya pueblos dispuestos a pagar el precio de su libertad, este libro no será historia antigua, será manual de instrucciones. Y aquí termina nuestro recorrido por Sobre la guerra prolongada, de Mao Zedong. Si este audiolibro te ha removido algo por dentro, si te ha hecho mirar de otra forma las noticias de hoy, si te ha recordado que la historia no la escriben solo los poderosos, sino también los que se niegan a rendirse, entonces ya ha cumplido su misión. Gracias por acompañarnos hasta el final. Gracias por prestar tus oídos a una de las voces más temidas y más estudiadas del siglo XX. Si te gustó, compártelo. Si te enfadó, compártelo igual. Y si te hizo pensar, suscríbete, activa la campana y déjanos un comentario con tu reflexión. Porque en Resúmenes de Libros creemos que las ideas, incluso las más incómodas, merecen ser escuchadas. Nos vemos en el próximo audiolibro. Hasta entonces, recuerda, la resistencia no es un sentimiento, es una estrategia. Y a veces, la estrategia más poderosa es simplemente negarse a morir. Hasta la próxima, camaradas de la curiosidad. Que la fuerza de las ideas os acompañe.